Un cordial saludo para todos ustedes que se conectan al canal de Communium, Escuela de Teología para Laicos. El día de hoy vamos a entrar en el último tema de nuestro primer curso de semestre de pensamiento social cristiano. El tema, como ustedes bien lo pueden ver en el programa, es el de nuevas problemáticas. Entonces, nos disponemos para entrar en el tema, previamente pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine para poder entender, para poder comprender las distintas realidades a la luz del pensamiento de la Iglesia, a la luz de la revelación, y poder tener criterios y el conocimiento para entender estas realidades. Le pedimos a Él que nos ilumine y nos guíe en esta sesión. Vamos a iniciar, ante todo, también con la presentación de una figura de los dominicos, que es Carino de Bálsamo, beato. Es un personaje bastante particular y es muy especial, digamos, tener la oportunidad de conocerlo. Entonces, se trata de una persona que fue el responsable de haber asesinado a San Pedro de Verona. De entrada, entonces, pues es algo bastante impactante, es algo pues bastante difícil de pensar cómo una persona que cometió un acto tan lamentable, tan repudiable, pueda llegar luego a ser pues venerado como beato. Entonces, pues vamos a dar algunos datos de su vida. Él era pues una persona sin escrúpulos, sin temor de Dios, bastante cruel, y en esas circunstancias, en el siglo XIII, fue contratado por los cátaros milaneses para que pudiera dar muerte a San Pedro de Verona. Esto porque él era pues una figura importante en la evangelización en esa zona, era un inquisidor, de tal manera que había una confrontación muy fuerte con los herejes. En ese momento estamos hablando de los cátaros, de los albigenses, herejías muy cercanas al contexto en el que nació la orden de predicadores, y pues esto provocaba mucha tensión, mucha confrontación y luchas. Dado pues la gran tarea, la gran actividad que estaba llevando a cabo Pedro de Verona, entonces pues se convirtió pues como en un objetivo y fue entonces pues planeado como este acto cruel. Siendo pues una persona de alguna manera vulgar, entonces lo contrataron para ello. Esto se dio cuando Pedro se encontraba pues en un recorrido que se dirigía hacia Milán, y él iba con un fraile que se llamaba Doménico, y en el momento en que sabían que se dirigía hacia Milán y se encontraba solo, aprovecharon en algún punto del bosque por donde transitaban para matarlo de una forma bastante cruel.
es muy sabido, de pronto pueden acercarse un poco también a la imagen de Pero de Verona y ustedes lo van a ver con una hacha en la cabeza. Entonces, de esta manera fue como le dio muerte Carino a Pero. Le mandó pues una hacha y pues le atravesó el cráneo. No solamente hizo esto con Pero, sino que también apuñaló a Doménico, que era el fraile con quien iba. Luego de este hecho, entonces, pues ellos huyen y habiendo algunas personas que se enteraron de lo sucedido, alcanzaron a reconocer que había sido Carino, que pues no hizo solo esto, sino que también lo hizo con la ayuda de un cómplice que se llamaba Manfredo de Clítoro. Entonces logran de alguna manera capturarlo. En un principio ellos quieren evadir la responsabilidad, no quieren reconocer lo sucedido y con la ayuda de algunas influencias, con la ayuda de algunos conocidos, amigos, entonces logra como escapar y logra huir. Sin embargo, tiempo después, él pues como que entra en un proceso de concientización, de reconocimiento de aquel crimen y decide confesarlo. Él se acerca entonces a uno de los conventos de los frailes y allí le confiesa, le cuenta su incidente, su crimen, su culpa al prior de ese convento. Entonces fue pues algo bastante impactante, bastante difícil también, digamos, para los frailes. Sin embargo, reconocen pues un sentimiento de sinceridad y de reconocimiento de esa culpa. Por algunas circunstancias él enferma gravemente, casi pensó que iba a morir. Y pues en esa situación entonces uno de los padres dominicos que lo estaba, digamos, acompañando en ese proceso de conversión, entonces Carino le hace una promesa y le dice, si yo logro recuperarme, si yo logro sanarme, entonces me entrego a una vida de penitencia como laico dominico. Recibe de todas formas pues como la unción de los enfermos y pues la gran respuesta, digamos, de parte de la providencia fue que él se recupera y por tal motivo pues inicia una vida de conversión y de entrega. Esto lo hace con la ayuda de un padre dominico bastante orante, bastante espiritual, y de esa manera él pues logra tener una conversión. Esta persona que lo acompañó en ese proceso también es reconocido como beato, el beato Giacomo Salomoni, asceta místico y también muy cercano a los pobres. Entonces, hubo un arrepentimiento sincero de Pietro, una transformación radical en su interior y fue pues bastante significativo también ese testimonio para la comunidad que lo conoció, que lo conocía, a tal punto que luego de su muerte pues era venerado. Y ya en 1822 llegó a ser reconocido como beato. Bien, entonces, pues esto también nos deja ver la misericordia de Dios,
que se manifiesta pues en el proceso de conversión al cual estamos llamados todos nosotros. Y por tal motivo, pues esto también nos invita a tener una actitud de humildad, de confianza hacia Dios, que siempre nos ayuda y nos reconoce cuando nosotros le pedimos perdón. Pasamos ahora en este momento al tema que nos corresponde, nuevas problemáticas. Entonces es un tema que, como bien lo pudieron seguir en el texto, en ese capítulo de nuevas problemáticas, se plantea diversos aspectos como la problemática ambiental, la problemática social, todo el tema de la desigualdad, la crisis económica y política en general. Entonces son temas que son de alguna manera muy cercanos a lo que ya hemos venido trabajando en el curso. Entonces por ese motivo vamos a tratar de dar un enfoque un poco complementario a lo que ya plantea el texto de trabajo. Ese va a ser un poco el itinerario para esta sesión y vamos a tratar de ver algunas problemáticas que también nos interpelan y nos exigen también como una respuesta desde el pensamiento social cristiano. Inicio con una frase que se encuentra en el Manual de Doctrina Social de la Iglesia. De la codicia nacen los crímenes y la maldad. Una frase de Marco Tulio Cicerón, de tal manera que esto ya nos orienta en la temática que queremos abordar el día de hoy. Cómo tenemos nuestro corazón a veces dividido por esos intereses, digamos, muy egoístas, muy tal vez también envidiosos, de querer como acaparar todo para nosotros y tratar de tener el máximo aprovechamiento en cualquier oportunidad. Una de las problemáticas que personalmente yo revisaba en la preparación de este tema, pues era la crisis económica. Y pues en esa búsqueda, en esa indagación, quería compartirles también un poco de qué manera se fraguan esas crisis, de qué manera se producen y llegan a ser pues verdaderos problemas en la sociedad, en nuestros países, en nuestros gobiernos y pues en nuestras familias incluso. Entonces, hay una dinámica que nos permite entender un poco esto. Una de las fuentes que nos puede ayudar a comprender, a tratar de acercarnos un poco a esa dinámica de estas crisis, fue precisamente la crisis mundial que tuvo lugar en el año 2008. Eso fue hace casi más de 10 años y veíamos cómo el mercado colapsó, las bolsas entraron en crisis, muchas personas perdieron sus empleos, muchas empresas quebraron. Esto sucedió inicialmente en Estados Unidos y luego se extendió por toda Europa y pues también se alcanzó a sentir, digamos, sus efectos en nuestros países, en América Latina. Y en esa crisis entonces surge la pregunta,
de qué forma llegó a darse todo este caos, toda esta crisis. Entonces, tiene pues unas raíces bastante complejas, hay muchas cuestiones, hay muchos factores y pues bueno, yo sin ser economista, sin ser tampoco experto ni especialista en el tema, pues sí nos dimos o nos podemos dar a la tarea de indagar, de buscar un poco a través de esta ayuda tan grande de videos por medio de YouTube y pues esto nos da luces. Entonces yo trataré de dar algunos aspectos sobre lo que esto hay detrás de todo esto. ¿Sí? Entonces, uno de los factores que nos ayuda a ubicar fácilmente esta dinámica económica es la manera como los estados respaldan sus monedas. En el caso de Estados Unidos, había, pues digamos, un respaldo del dólar americano con una reserva de oro. Y pues esto era, pues esto se hace, o inicialmente se plantea en una proporción, pues equivalente, que cada dólar pues, represente una cantidad proporcional de oro. Pero entonces empiezan a darse algunas situaciones que empiezan como a limitar económicamente a los estados, que empiezan a darle como algunas situaciones en las que no se puede desenvolver como ellos quisieran. Y en lugar de darse pues un respaldo proporcional, entonces empieza a generar de alguna manera más papel moneda. Se empiezan a generar más papel moneda sin que necesariamente haya, pues digamos, ese respaldo en el patrón del oro. Y cuando esto empieza a suceder, entonces se empiezan a dar algunos fenómenos como la subida de precios, mayor cantidad de préstamos, los bancos prestan o empiezan a prestar dinero de alguna forma ficticio y se empieza pues como a dar toda esta dinámica y llegando a una problemática, a un fenómeno que se conoce como la especulación financiera. Y entonces es de que se empieza a trabajar con todo este dinero de alguna manera respaldado por los bancos, pero que tiene pues como ese trasfondo y empieza pues a darse una economía que no está completamente respaldada y pues bastante expuesta a cualquier afectación, a cualquier tipo de crisis. Sin embargo, esto se hace, digamos, entre la alianza de grandes empresas y el gobierno mismo, que empiezan como a manipular toda esta situación financiera. Se producen así momentos de aparente crecimiento donde muchas personas empiezan a endeudarse y todas estas deudas empiezan a ser manejadas de una manera pues casi que irresponsable y por ese motivo llega un punto donde se da como un colapso, porque ya, pues digamos, se encuentra ese punto donde no hay ese respaldo real a nivel financiero y se producen pues estas crisis.
Así pues entonces sucedió de alguna manera en el 2008 y esto pues se manipula a través de muchas figuras como son los instrumentos financieros, que son como maneras de manipular pues todos estos valores de dinero que en realidad pues no tiene ese respaldo y con eso se hace negocio, se venden las deudas, se cobran seguros, se hacen préstamos y todo ese tipo de movimientos, todo ese tipo de, digamos, de dinámicas, entonces, aunque en algún momento se pueda ver como un crecimiento, se va generando pues un vacío muy grande que se conoce como una burbuja y pues en algún momento explota esto. Entonces, entrado en ese contexto, ya podemos ver pues una situación bastante crítica que está pues en todos nuestros sistemas económicos. A eso también pues podemos sumar de manera digamos más cercana, más reciente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este momento es un conflicto que está causando pues graves consecuencias, una de las cuales pues es la crisis a nivel alimenticio. Entre Rusia y Ucrania se comercializan o aportan el 12% de las calorías a nivel mundial. De tal manera que cuando inició este conflicto a principios de este año, el precio de trigo subió hasta un 53%. Luego, en mayo, hubo otra alza del 16%. Entonces, aquí aparece pues otro factor y es la declaración de la India de que no iba a exportar más trigo, de que no va a exportar más trigo por la ola de calor que está sufriendo. Entonces, es lo que hemos visto recientemente en los medios de la catástrofe alimenticia que se avecina. Y esto pues es también una gran problemática dentro del contexto que estamos presentando en esta sesión. Esa es problemática donde confluye lo económico, lo ambiental, lo político y lo social. Y por ese motivo entonces nos genera bastantes preguntas sobre cuál es la causa de todo esto y cuál es la manera de poder responder a esto. De acuerdo con eso, entonces, hemos visto el surgimiento de diferentes dinámicas económicas que tratan de dar respuesta pues como a estos estancamientos económicos, a estas crisis que tienen que ver mucho con lo financiero y de qué manera se sigue generando mercados donde haya quien compre y quien venda. Y una de esas dinámicas son distintos mercados que han surgido. Uno de ellos son la economía naranja, que es toda la industria de contenidos culturales, toda la industria relacionada con el servicio o con servicio a diferentes necesidades de las empresas. Ahí tenemos en cuenta servicios de programación, de diseño de software, toda la parte cultural, conciertos, música, cine, y pues entonces esto también nos empieza a interpelar. ¿Qué tan viable, qué tan positivo puede ser este tipo de economías? Bueno, yo les cuento que esto no es algo
que sea, digamos, bastante, a lo cual yo sea muy cercano. Pero pues en esa indagación misma uno trata de evaluar y encontrar algunos criterios. Y en alguno de esos videos me encontraba que casi que este tipo de economías es una respuesta a esas crisis del sistema neoliberal, a esa crisis del sistema capitalista, como una manera de dinamizar. Pero viene siendo pues también algo bastante complejo, porque contiene dentro de sí o presenta dentro de sus propias dinámicas situaciones que pueden perjudicar a los países que pues, no son potencia en el desarrollo cultural. Y mientras podemos ver un ejemplo entre Estados Unidos y Colombia, mientras en Estados Unidos se maneja casi un capital de 500.000 millones de dólares para las industrias culturales, en Colombia estamos solamente con 11.000 millones de dólares. Esto es casi el 1%. Y entra toda la dinámica del sistema de comercio neoliberal, donde pues los menos poderosos pues tienden a ser casi que desplazados, aplastados por estas potencias. De tal manera que con todos estos tratados de libre comercio que buscan privilegiar de igual manera tanto a la inversión extranjera como a las iniciativas locales, entonces realmente no se dan como unas garantías para un desarrollo de este tipo de economías. Y ahí termina también siendo pues víctima los países en vías de desarrollo. Casi que nos pone en una situación que nos deja evidenciar pues que ya es una economía pues casi muy desgastada. Vemos la necesidad de responder desde la doctrina, desde el pensamiento social de la Iglesia frente a todas estas problemáticas que nos confrontan y que nos cuestionan. Entonces, en ese orden de ideas, también me di a la tarea de buscar algunos apoyos, algunos videos, fuentes que nos permitieran dilucidar un poco. Una de las respuestas interesantes que me encontré fue de un economista que se llama José Tarra, es un economista de la Universidad de Valencia y licenciado en Economía en la Universidad de Barcelona. Este video pues está disponible, se encuentra como La empresa en la crisis económica, esperanza en la doctrina social de la Iglesia. Entonces me permito resaltar algunos de los aportes del señor José Tarra que me parecen muy pertinentes frente a algunos de los aspectos de la crisis expuesta. La propuesta de Tarra se orienta en la importancia de la empresa. Como vimos en alguna de las entregas anteriores, uno de los capítulos era la actividad económica y el trabajo. Ahí recordamos que uno de los elementos esenciales de la actividad económica precisamente es la empresa, como aquella unidad que fomenta la producción de bienes y servicios y de esta manera se propicia un crecimiento económico a la vez que presta un servicio a las personas. Uno de los aspectos con los que se puede entender también este carácter tal vez conflictivo, problemático de la economía, de acuerdo con lo que nos presentaba
o con lo que nos presenta Tarra, es el pecado. Cómo el pecado se puede ver también en la actividad económica. Entonces nosotros de manera muy sencilla nos podemos remitir al libro del Génesis y recordar ese momento en el que pues se da esa caída de Adán y de Eva. Entonces sucede que había esa prohibición del árbol del bien y del mal no comerás, pero había abundancia de frutos, había abundancia de todo lo demás. Es decir, había un marco de abundancia. Sin embargo, pues se da pues esa transgresión y se da pues esa consecuencia. Maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás el alimento, con fatiga sacarás de él, del suelo, el alimento todos los días, con sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, a partir de estos dos hechos, Tarra nos presenta que ahí se dan las dos actividades económicas esenciales, la actividad de producción y la actividad de consumo. Entonces, esto es pues como los dos principios de alguna manera de toda la actividad económica, la producción y el consumo. Pero partiendo de esa situación de pecado, entonces se podría considerar que toda el carácter, digamos, complejo que hemos visto en la situación económica, pues de alguna manera hunde sus raíces en esta primera situación. Viendo esto, entonces tratamos de ver cómo la empresa pues responde a estas dos realidades de producción y de consumo. Y una de las pautas que presenta Tarra es cómo definimos la empresa. Esta definición pues tiene varios aspectos. Tiene el aspecto de comunidad de personas, es un proyecto empresarial, es un aporte de conocimientos, habilidades, esfuerzos, competencias. Está pues el auxilio de medios físicos, naturales, el capital intangible, el capital técnico. Todo eso lo podemos encontrar dentro de la definición de empresa. Todo el tema de la rentabilidad, todo el tema de la producción. Pero hay un tema que él indica de manera particular desde una concepción humanista, una concepción cristiana, y es de que una empresa tiene como fin la producción de bienes y servicios para el bien de los hombres. En ese momento, entonces, podemos encontrar que muchas empresas realmente no lo son, porque pueden ser más que todo para la obtención de ganancias, de beneficios, y no necesariamente una búsqueda o un interés por el bien de los hombres. Y pues esto es algo que ya también nos deja ver ese vicio que va adquiriendo el sistema económico. Y ya entonces iremos como acercándonos un poco más a eso. En la encíclica de Juan Pablo II, Centésimos Annus, entonces también da una importancia vital al factor del hombre mismo, que es quien tiene las capacidades de conocimiento, de saber científico y pues ese interés por satisfacer las necesidades de los demás. Encontramos también la importancia de la comunidad de personas. Esto lo recalca encíclicas como la Gaudium et Spes, donde hace referencia a las personas asociadas, libres, que conforman una comunidad. Y en Caritas in Veritatem de Benedicto XVI
pues habla que la empresa no solamente son los directivos, no solamente son quienes hacen parte de ella, sino incluso los proveedores, hay toda una comunidad. Y de esta forma, pues entonces vemos que hay algo bastante humano en la definición de la empresa. ¿Cuáles son los factores de producción? Eso también de alguna manera alcanzamos a mirarlo en ese capítulo de actividad económica y trabajo. Entonces tenemos el factor trabajo como ese aspecto esencial. Por medio del trabajo la persona se dignifica, se realiza, se desenvuelve prestando pues una capacidad de sí misma y aportándolo a la sociedad, aportándolo a los demás. Y también pues tenemos los factores inertes, todo el capital de trabajo, la maquinaria, los instrumentos, incluso la tecnología, que tiene que pues, dar pues, ese apoyo para el fin mismo de la empresa. También vemos que está el factor de la naturaleza y ahí pues, está el tema del uso responsable de los factores naturales y pues también el factor tiempo. ¿Cuál otro factor? El factor capital. El factor, es decir, aquello que se requiere pues, para todo tipo de inversiones. De acuerdo con Caritas in Veritatem, es importante resaltar que estas inversiones no se deben hacer solamente con ese ánimo de utilidad, de ganancia, sino que hay un significado moral. Ahí entonces ya vamos restringiendo aún más el verdadero sentido de la economía a partir del concepto de la empresa. En cuanto a recursos financieros, es todos aquellos, digamos, ayudas por medio de las cuales una empresa que no tiene el capital se vale pues, de este tipo de recursos para poder equiparse. Entonces, debe tener pues como esa finalidad, esa finalidad, digamos, de equipamiento para poder prestar mejor su servicio. Pero empieza a haber aquí un vicio, y es que, así lo señala Caritas in Veritatem con Benedicto XVI, hay un empleo de recursos motivado por la especulación. Entonces, es todo esto que les presentaba al inicio de este video, donde se empieza a tener más interés en obtener unas determinadas ganancias y negociar con todo este tipo de pasivos, si se puede decir, deudas, préstamos, seguros, y por ese motivo se empieza a propiciar pues estas situaciones de crisis. También pues se debe velar porque realmente haya un sostenimiento de la empresa a largo plazo, y no solamente pues el privilegio de algunos pocos. ¿Cómo entonces vamos entendiendo esta crisis financiera? Sucede que dentro de los recursos financieros que tienen pues esa finalidad que ya dijimos de poder hacer inversiones para poder tener los equipos, los instrumentos, el capital necesario que se oriente a los bienes y servicios. Eso es el servicio real, eso es el servicio de la economía real. Pero ha pasado que estos recursos financieros se han vuelto centro de la vida económica. Entonces, en ese aspecto es que vemos que se crearon muchos instrumentos, muchos fondos, muchos bonos para manipular de alguna manera todo el dinero, todo, pues digamos,
los bienes, digamos, económicos. Y en ese aspecto empieza a propiciarse la crisis financiera y por tanto la crisis económica. Entonces, pues es también lo que nosotros observamos de alguna manera en nuestro contexto cuando pues el gobierno tiende una serie de ayudas especialmente a los bancos para que pues digamos en últimas siempre tengan una operación, siempre tengan una actividad, pero esto es pues darle una prioridad a lo financiero y no verdaderamente pues al trabajo del ser humano, al trabajo que presta un servicio a la economía real. Entonces, de esta manera ya vamos tejiendo un poquito más cómo se va propiciando este tipo de problemática que en general pues termina afectando en muchos otros aspectos de nuestra vida. Ya para terminar, entonces vamos a tratar de pasar un poco a la respuesta desde algunos de los documentos que ya hemos venido mencionando, pero de qué manera pues vemos esta crisis. En Caritas in Veritatem, en el número 34, encontramos lo siguiente, me permito leer. Hace tiempo que la economía forma parte del conjunto de los ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado. Lo que decíamos que en sus inicios, pues vemos una cuestión, una influencia del pecado. Nuestros días nos ofrecen una prueba evidente. Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Entonces, casi que es esa libertad entredicha por la cual nosotros en primera instancia pues caemos, cometemos errores, cometemos pecados, pero asimismo las empresas. Entonces, como ven la oportunidad, entonces lo hacen. Como ven la oportunidad, entonces buscan la forma de aprovecharse. Entonces, esa ilusión de la autonomía, pues, lleva a estas consecuencias. Además, la exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos, incluso de manera destructiva. Con el pasar del tiempo, estas posturas han desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de los organismos sociales, y que precisamente por eso no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían. Entonces, uno se encuentra videos en donde dicen cómo invertir el dinero, cómo sacar provecho, cómo obtener, digamos, la máxima ganancia, incluso aprovechándose de este tipo de crisis. Y hay especialistas en eso, de que a partir de todos esos instrumentos, toda esa maraña de especulaciones, entonces se puede encontrar la manera de sacar de ganancias de eso, perjudicando a miles y a muchos, a millones de personas. Y pues entonces esto nos pone en una situación de bastante confrontación. ¿Cómo se puede dar una respuesta a esto? También resulta muy iluminador esta encíclica Caritas in Veritatem en el número 21. Las crisis y sus soluciones, así como la posibilidad de un nuevo desarrollo futuro, están cada vez más interrelacionados, se implican recíprocamente, requieren nuevos esfuerzos de comprensión unitaria y una nueva síntesis humanista.
Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad de la situación económica actual, pero hemos de asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. Entonces, aquí tenemos como un poco esa perspectiva de realmente comprometernos, de realmente pues interesarnos por esta situación que de pronto la vemos más que todo en los noticieros, en los indicadores económicos, en cómo suben y bajan los precios y demás, pero tratemos de ver un poco más allá y encontramos estas situaciones. Entonces, ya pues es responsabilidad, ya es compromiso de cada uno, pues acercarnos a esto, comprender un poco más esto y sentir pues como ese deseo de propiciar algo en nuestra familia, en nuestras vidas y pues interpelarnos continuamente por esto. No podemos dar una clave, una respuesta, pero sí cada uno de nosotros tenemos la tarea de quedar con esta inquietud y de buscar pues una posible actitud de vida, una posible manera de responder a esto. En el retiro que tuvimos de cierre en días pasados, una persona nos manifestaba de forma muy interesante. Una sola paloma, una sola golondrina no hace verano, ¿sí? Se requiere, digamos, de mucho. Es decir, aquí nos da como un llamado a también involucrarnos todos como sociedad. Y pues buscar de verdad una manera distinta de actuar y no solamente de pensar en las ganancias. En esto pues realmente hace un eco increíble la encíclica Laudato Si, donde no solamente denuncia la degradación de la naturaleza, sino que dice cómo todo está interconectado y todas estas, digamos, actitudes del ser humano llegan a conformar y a fraguar todas estas problemáticas en las cuales pues, nos estamos encontrando. Dejamos entonces de esta manera esa tarea de reflexión también personal, viendo también la dinámica como se ha visto en otras entregas de responder una de las preguntas propuesta al final del capítulo. Muchas gracias y Dios los bendiga.